Existe una falsa creencia entre los aficionados al acuarismo que dice que las plantas no necesitan fertilizantes ni abonos porque consiguen toda su comida a través de los procesos bioquímicos que se realizan en el acuario por la descomposición de diferentes materiales a través de la respiración y las heces de los peces. Yo no estoy de acuerdo al 100% con esta teoría. Las plantas necesitan macronutrientes y micronutrientes que son esenciales para su crecimiento, insisto, para las plantas acuáticas. En un acuario se generan de forma natural, por procesos bioquímicos, algunos de los nutrientes esenciales para las plantas. Por ejemplo, el CO2 por la respiración de los peces y las bacterias, los nitratos a través del cierre del ciclo del nitrógeno, se generan también fosfatos, pero las plantas necesitan mucho más. Estos nutrientes son esenciales para las plantas y para las algas, pero por ejemplo, el potasio no se genera de forma natural en el agua del acuario. Existen en el mercado diferentes opciones. Hay fertilizantes, hay abonos, hay sustratos nutritivos, hay fertilizantes en polvo. Todas estas opciones son válidas si tienes un acuario tropical con plantas de bajo requerimiento, por ejemplo, las criptocorinas, las ambulias, las anubias, microsorium, espadas amazónicas, en fin. Todas estas opciones son válidas para aquel acuario en el cual no quieres calentarte la cabeza, vamos, un acuario de bajo requerimiento. Como siempre os digo, es muy importante analizar las condiciones del agua. Tengas un acuario plantado o solo tengas peces, pero en un acuario plantado es verdad que hay que analizar ciertos valores para ver cómo están las plantas. Yo suelo utilizar este maletín, este es un maletín genérico. Ya hoy en el mercado hay maletines específicos para acuarios plantados. Insisto, es muy importante saber cómo son las condiciones del agua para saber dónde hay carencias o dónde hay excesos de nutrientes y que podamos realmente atender a las plantas de la mejor forma posible. Si deseas tener plantas sanas en el acuario, tienes que tener en consideración el aporte constante de CO2. Recuerda que es uno de estos nutrientes esenciales utilizados por las plantas en los procesos de fotosíntesis. Es muy importante para que las plantas realmente comiencen a crecer sanas y con bastante vigor. Hay plantas exigentes que necesitan un aporte de CO2 constante y en el acuario no lo consiguen. Por eso tenemos que realmente tener en consideración inyectar CO2 al biotopo. Tener en consideración que un exceso de CO2 puede ser letal para los peces del acuario. ¿Cómo puedo añadir CO2 a mi acuario? Hay varias formas. Existen desde las formas caseras por fermentación, yo no soy muy fan de ellas, a otras opciones mucho más controladas, por ejemplo, un sistema de CO2 por botella presurizada, donde siempre vamos a tener un aporte de CO2 constante, muy sencillo de utilizar. El único tema que tiene es que es un poco caro, pero para mí es la opción válida para un acuario plantado. Importante que sepáis, vamos a hacer un vídeo específico sobre sistemas de CO2. Por último, tenemos una muy buena fórmula, que es la fórmula de Excel para añadir CO2 al acuario para aquellas personas amateur que estáis empezando y que no os queréis complicar mucho la vida. Este recurso es magnífico también. Os voy a poner dos ejemplos en función básicamente de la experiencia que tienes. Si estás empezando con tu acuario y tu acuario tiene plantas de bajo requerimiento, peces normales y básicamente tú lo único que quieres es promover el sano crecimiento de las pocas plantas que tienes en tu acuario, puedes optar, si tienes un sustrato inerte, por ejemplo, a añadir este producto que se llaman las 7 bolas. Lo repartes en el fondo del acuario y esto básicamente va a ser como de abonado, como de nutriente principal para la raíz. Y luego puedes utilizar cualquiera de estos fertilizantes 1 o 2 veces por semana, siguiendo siempre, muy importante, las instrucciones del fabricante y la dosificación correcta. Y para acuaristas con más experiencia y plantas de medio y alto requerimiento, recordar los 4 pilares del acuario plantado. Buen sistema de iluminación, sustrato nutritivo, CO2 preferiblemente inyectado y ya lo que serían los macro y micronutrientes, de los cuales voy a hablar ahora. Una vez considerado el CO2 como uno de los nutrientes principales de las plantas acuáticas, vamos ahora a hablar de los macro y micronutrientes. Vamos con los macronutrientes. Son los esenciales, los que utilizan las plantas en mayor cantidad para su desarrollo. Tenemos nitrógeno, tenemos fósforo y tenemos potasio. También tenemos una fórmula que se llama NPK que lo tienes todo. Es verdad que en tu acuario por procesos bioquímicos se pueden originar nitrógenos y fósforos,
Pero si tienes un acuario muy plantado, puede ser que exista un déficit de estos macronutrientes y tengas que aditarlos. Una descompensación de estos dos, además, puede originar graves problemas de alga. El que no vas a encontrar de forma natural en tu acuario es el potasio, y este sí tienes que aditarlo. Si tu acuario es un acuario que no tiene ninguna descompensación, yo te recomendaría utilizar una fórmula NPK, donde obtienes todos estos macronutrientes de forma equilibrada para el correcto uso y además es súper sencillo de utilizar. Los micronutrientes son muy importantes y demandados por las plantas, pero en menor escala. Son necesarios para sus procesos internos. Ahora tenemos aquí el hierro. El hierro es uno de los más conocidos como de los micronutrientes, pero sí es verdad que también existen otros. Por ejemplo, el boro, el zinc, infinidad de ellos. Yo te recomiendo que utilices una fórmula como esta, que tiene todos estos micronutrientes y es muy fácil de utilizar. Lo único que tiene es que puede ser que la tengas que utilizar todos los días. Ah, y olvidaba, si tienes plantas de color rojo, es importante que adites con un poco de hierro si quieres potenciar su color. Te recomiendo que si vas a utilizar fertilizantes y abonos para las plantas lo hagas de forma controlada, conociendo los litros del acuario, analizando el agua y sobre todo conociendo qué plantas tienes. Una descompensación de estos nutrientes puede generar problemas de alga o incluso puede llegar a matar tus peces. Sin una buena iluminación para el acuario, por mucho que adites, las plantas no van a aprovechar todos estos micronutrientes y fertilizantes. Estos se van a acumular en el agua y pueden ser perjudiciales y peligrosos para la fauna de tu acuario. Más adelante queremos hacer un vídeo de sistemas de iluminación para acuarios plantados y también el de CO2. Si tienes dudas o deseas más consejos, escríbeme un comentario. Recuerda que todos estos productos los tenemos en nuestras tiendas Kiwoko y en kiwoko.com.